Bueno, en sus inicios fue utilizado con pulmotores o tanques, en el cual dentro del mismo estaba el cuerpo del paciente y la cabeza por fuera de este tanque o pulmotor, y se ventilaba con presión negativa. Actualmente se utilizan otros equipos más sofisticados y se ventila con presión activa. Esto fue durante los avances de la ventilación mecánica a través de las décadas. Bueno, un poquito más de lo. Bueno, comenzó a trabajar con estos pulmotores hasta que la época de la poliomielitis en Dinamarca, en 1950, se hizo a gran escala, con salas llenas de esos tipos de ventiladores, algo parecido que vemos hoy con el COVID, pero con otro tipo de dispositivos. Bueno, no hubo un gran avance hasta la década del 80, que empezaron a utilizarse en exacerbaciones de POC, y ahí empezó el ascenso paulatino en mejoras de equipos, modos ventilatorios, habiendo consensos y, bueno, y grupos de expertos en ventilación mecánica no invasiva. Y un poco de lo mismo, lo que hablamos, eran salas preparadas con estos pulmotores, donde el paciente estaba introducido adentro, ventilado con presión negativa. El paciente estaba libre, se podía comunicar, estaba libre de todo tipo de máscara. En ese entonces no había máscara. Un poquito más de las fotos, de que hablamos de la epidemia de poliomielitis. Bueno, pueden silenciar el audio, se escucha interferencia, por favor. Bueno, otros dispositivos, ahí estamos hablando de unas corazas o chalecos, que también se utilizaba con el mismo propósito, ventilación no invasiva con presión negativa. Bueno, vamos a hacer una definición con conceptos, no varió mucho respecto de los últimos años. Bueno, podemos definirla como un procedimiento terapéutico que pretende asistir a la función ventilatoria del paciente con presión positiva, y bajo este término se incluye cualquier tipo de soporte sin necesidad de intubación orotraqueal. Igualmente, esta ventilación mecánica no invasiva no requiere intubación orotraqueal o traqueostomía. No quiere decir que por eso no se puede hacer ese tipo de ventilaciones con pacientes traqueostomizados. Bueno, en cuanto a los objetivos de la misma, son generales, son parecidos a los de ventilación mecánica invasiva: conseguir una adecuada oxigenación arterial y equilibrio estado-ácido-base, aumentar la ventilación alveolar, reducir la CO2 o equilibrar la misma. Esto sí es un punto importante, que es reducir el trabajo respiratorio umbral de los músculos respiratorios, y de esta forma directamente disminuir el consumo de oxígeno, tratando de evitar la ventilación mecánica invasiva y retrasar la misma. Es el objetivo de reducir la tasa de intubaciones orotraqueales con este dispositivo. Así la tasa hospitalaria y disminuir el riesgo de infecciones, ya que la vía aérea del paciente está libre. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene la ventilación con presión positiva? Bueno, con este dispositivo hay cambios en diferentes sistemas, como pulmonares, con cambios en el MT, presión y zonas de ventilación. Y cambios con aumento de la capacidad reservadora funcional. La parte circulatoria también se utiliza mucho, disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco, aumentando resistencias vasculares, y esto puede repercutir sobre la función ventricular derecha. El cambio de función renal, también con la reducción de la hidroxina, con la consiguiente disminución de la diuresis. Cambios endócrinos, como la reducción de la secreción de péptido natriurético atrial, con la consiguiente reducción de sodio y agua. Y neurológicos, con disminución del retorno venoso y consiguiente alteraciones de la presión de la perfusión cerebral. Estos elementos fisiopatológicos de la ventilación con presión positiva, similar a lo que se utiliza con la ventilación mecánica invasiva. En esta ecuación del movimiento hay una igualdad, no hay un componente neuromuscular,
Y del otro lado de la igualdad, un componente elástico y un componente resistivo. En cuanto al componente neuromuscular, esto puede estar alterado, o sea, para más o para menos, en cuanto a la generación y función del estímulo, y puede también tener un componente de alteraciones musculares, como los pacientes con enfermedades neuromusculares. ¿Cómo interviene en esta igualdad el BNI? Justamente acá, con el cambio de la presión positiva. Porque en esta parte de la igualdad no puede intervenir ni en los cambios de la elastancia o la compliance, como en el BT, y como medio de resistencia y el flujo, sino que el cambio lo hace de esta forma. En este lado de la igualdad, después favoreciendo cambios del otro lado de la igualdad. En cuanto a las indicaciones, según la evidencia, esto es lo que siempre vamos manejando, no ha cambiado mucho en esto, es en situaciones agudas, en cambios del aumento de la disnea de moderada a severa, es una indicación de versión mecánica invasiva, taquipnea, signos del aumento bajo respiratorio, fallo ventilatorio con acidosis respiratoria severa y un grado de hipoxemia con PAFI menores a 200. En situaciones crónicas, que sean restrictivas o obstructivas, en cuanto a las primeras, tenemos el síndrome de hipoventilación, lo cual se va a manifestar en hipercamia diurna, situación nocturna, cambios en la capacidad vital forzada o en la PIMAX. Y en cuanto a lo obstructivo, una sintomatología puede ser astenia, disnea o somnolencia, eso lo vamos a encontrar quizás en un paciente con SAOS también, al igual que de este lado de la gráfica. Y el cuadro obstructivo que tenemos, pacientes que son hipercámicos, son hipoxémicos, y lo que buscamos siempre es equilibrio su medio interno y su calidad de vida. Bueno, acá para referencia, en un consenso europeo-americano, TSRS, el cual recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva en insuficiencia respiratoria aguda, de distintas etiologías. Esto desarrolla recomendaciones respondiendo a las preguntas basadas en un formato PICO, que es lo que estamos mostrando acá, donde el cual lo que logra en el consenso que tiene una indicación en POC exacerbado, como así también en edema pulmonar de origen cardiogénico, que es el edema del pulmón, pacientes imprimidos, postoperatorios, cuidados paliativos y trauma, como así también en Winning en pacientes hipercámicos. En cuanto a la evidencia de EPOC regularizado, bueno, según esta bibliografía y otras más nuevas también, lo mismo, siempre es mejorar la ventilación perfusión, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la tasa de intubación orotraqueal, la mortalidad de estancia hospitalaria. Por eso recomendación A en caso de insuficiencia respiratoria aguda por exacerbación de la EPOC. Edema agudo de pulmón, efectos similares, en este caso cambios en la compliance, mejorar el intercambio gaseoso, aumentar la presión intratorácica, disminuir la retorno venoso y la poscarga. Es una acción fuerte en edema agudo de pulmón, el uso del CPAP y el BiPAP cuando hay fatiga muscular, o sea, aumento del trabajo respiratorio, con hipercapnia asociada. La neumonía no es una evidencia tan fuerte. Se necesita una vigilancia extrema de la ventilación mecánica no invasiva y para no retrasar la intubación orotraqueal. En cuanto a en caso de pacientes que pueden fallar, pacientes POC, obesos, o que ha tenido una dificultad en las pruebas de ventilación espontánea, se puede utilizar como medio de STET y de rescate post-extubación. En el postoperatorio también se utiliza el CPAP, sobre todo para disminuir las atelectasias basales o laminares después de un postoperatorio.
con el consiguiente beneficio de aumentar la capacidad resolucional y disminuir el grado de hipoxia por atelectasia. Es un grado de recomendación B, también cirugía de tórax, cardiovasculares, la bypass, por ejemplo, y así como cirugías abdominales que no sean muy altas. Hay alguna evidencia en asma, primeros paliativos y SAOS, pero bueno, eso, lo más fuerte que puedo decir de estos es en caso del SAOS. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, absolutas, paro respiratorio, cardiorrespiratorio, necesitan intubación inmediata, pacientes con estabilidad hemodinámica, así como aquellos que tienen dificultad para mantener una permeabilidad de la vía aérea superior. Se tenga vómitos, hemoptisis, un traumatismo facial severo, no toleraría una interfase de ese tipo. Una indicación estricta de intubación orotraqueal, como lo vemos en la primera, del paro. Una negativa del paciente a la terapia. Pues también, por ejemplo, en cuidados paliativos, que no quieren la presión mecánica no invasiva, prefieren oxígeno y otro tipo de soporte para cuidado de fin de vida. Y síndrome coronario agudo e infarto agudo de miocardio. Relativas, vamos a nombrar el más manejo de secreciones. Acá tenemos que tener, bueno, lo puse relativo porque hay que tener un monitoreo estricto, tiene que haber aspiraciones de personal de salud que tengan que estar atentos a este manejo. Cualquier persona de salud, puede ser el enfermero, el terapeuta respiratorio, como puede ser también el médico, el que pase por ahí y ve con moco, lo aspira. Cirugía del tracto digestivo superior, hay que tener precaución, siempre hablar con el cirujano. Caso de agitación psicomotriz que no puede ser controlada. Y deterioro de nivel de conciencia bajo vigilancia para no retrasar la intubación orotraqueal. Bueno, vamos a hablar un poco de los componentes de la ventilación mecánica no invasiva, los equipos, interfaces, accesorios y modos ventilatorios, y el modo de aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. Un momentito que voy a salir de la pantalla. Bien. Bueno, acá tenemos algunos tipos de dispositivos, de microprocesados, domiciliarios y algunos portátiles de traslado. Vamos a empezar a hablar un poco del primero, de los microprocesados, que son los de terapia intensiva, aquellos que tienen doble gama, esto disminuye la generación de CO2, puede tener mayor cantidad de alarmas que permite una mejor interfaz de monitoreo. Y poseen, los más nuevos ya poseen compensación de fugas, ¿no? Así los modelos de otras generaciones. Y entrega una FIO2 más precisa y conocida, que permite hacer cálculos y evaluar mejor el paciente. Los equipos portátiles de reflejo continuo, como de ResMed, creo que también es un ResMed, son buenas, livianos y portátiles, poseen interfaz gráfica, no todos, por ahí es pequeño, tienen escaso monitoreo y alarmas, y como son de traslado o uso domiciliario, son de una sola rama, con lo cual hay que tener precaución de CO2. Equipos volumétricos domiciliarios, como este tipo que tiene una carcasita con humidificador, humidifica eso. Si se modificaría, si tiene tuviera algo que calentara un poco el agua. Esto es muy, muy domiciliario de CPAP. Tienen pocas alarmas, hay que añadirle válvulas expiratorias para tenga fuga, si no tiene demasiadas en la máscara, puerta de exhalatorio, que agregar algún whisper. Baterías internas para algunas veces por traslado o por corte de corriente. En cuanto a las interfaces, esto es sumamente importante porque de esto depende mucho que también la terapéutica sea eficaz. Bueno, pero ninguna ha demostrado ser superior en sus resultados como en el requerimiento de tubo traqueal o en la mortalidad. En cuanto a requisitos mínimos, adaptabilidad,
soporte el cambio de presión y minimice las fugas, espacio muerto mínimo, que evite la reacción de CO2, bajo peso para minimizar la presión de escaras, y la retirada rápida. Ante la presión de vómitos, la de intubación traqueal debe ser de fácil retirada. Transparencia para poder tener visualización del paciente en caso de vómitos, hemoptisis o cualquier cosa que tengamos que ver, o se quiere comunicar el paciente con nosotros, podemos tener esa posibilidad de acudir a la ayuda. Vamos a comenzar a nombrar las interfaces. Acá está una muy conocida, es la máscara facial, Total Face o Full Face o Perfect Max, según los fabricantes tienen diferentes nombres. Bueno, se restringe a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda con escasa tolerancia a otro tipo de interfaces. Como tienen una amplia superficie, evita apoyo sobre la nariz, entrecejo y también un poco de mentón, evitando las lesiones o úlceras por decúbito, pero tiene un espacio muerto considerable entre 900 y 1500 mililitros. Tiene mayor riesgo de irritación gástrica, irritación ocular, claustrofobia en los pacientes. Con este tipo de dispositivo no se debería realizar ningún tipo de aerosol terapia o inhaloterapia. Puede haber riesgo de, sobre todo, el globo ocular. Bueno, este tipo de máscara también posee codos intercambiables para diferentes tipos de procedimientos o equipos. Como es todo azul, universalmente son para ventilación mecánica invasiva, o sea, para equipos de microprocesados de doble rama. ¿Por qué? Porque no tiene puerto exhalatorio. El tipo de codo naranja tiene una válvula antiasfixia y tiene puerto exhalatorio por ese lado, por ese pequeño codo. Este verde, creo que también este azul. Este verde es para usar para estudios de broncoscopía. Y estos son los tipos de modelos parecidos a esto para diferentes marcas o generación. Otro tipo de interfase, oronasal, esto es lo más habitual que podemos ver también en la terapia intensiva y fuera de eso, como hospitalización y emergencias y domicilio. Bueno, tiene menor cantidad de fuga, tiene menor espacio muerto, tiene mejora al paciente y como contra puedo decir que tiene mayor posibilidad de lesiones, sobre todo si ven acá cuando se arruga esto, si no es buena máscara, no es bien siliconada, no tiene un buen almohadillado, puede lesionar el puente de la nariz. Bueno, también lo mismo, está indicado con falla respiratoria aguda. Lo mismo, otro tipo de la misma mascarita, codo azul para equipos microprocesados. Vamos a ir una válvula exhalatoria. Esta mascarita con codo naranja también tiene puerto exhalatorio y válvula antiasfixia. Y acá van a ver este tipo de máscara con un equipo microprocesado por el cual tiene doble rama. En este caso tiene una unificación activa. Otro tipo de interfase nasal. Está más utilizado en pacientes crónicos domiciliarios. Tiene menor espacio muerto. Es bastante bien tolerada. Como desventaja, si no cierra bien la boca puede haber fugas y así disminuir la ventilación alveolar y los beneficios de la presión positiva. Puede haber resistencia en la parte nasal, corneta y cerebrial superior y por tanto está contraindicada en cirugías de paladar blando. Pero bueno, mejor tolerancia porque también puede comunicarse, expectorar y podría hasta comer con eso. Algo que por ahí no se ve mucho, pero se utiliza, son las píldoras nasales, son pacientes con apnea obstructiva del sueño o crónicos se puede utilizar. También son cómodas, confortables, tienen un buen sellado. Se ven, son similares a lo que van a ver en el canal de alto flujo, pero este tiene en común las tapa totalmente el orificio. Son bien selladas a las narinas. Como ventaja, bueno, permite hablar, toser, comer,
de menor extensión gástrica, o sea, mejor tolerada. Y desventaja, bueno, si el paciente tiene la boca abierta, que se puede utilizar o debería utilizarse una mentonera. Algo también poco habitual, pacientes crónicos o neuromusculares, aquellos que estén familiarizados con este tipo de pacientes, quizás lo hayan visto alguna vez. Pero bueno, estos tipos es un cañito de PVC, la tienen entre los dientes y la boca del paciente, va haciendo su ventilación con presión positiva, pero se da que como, como beneficio, digamos que permite una mejor tolerancia para este tipo de pacientes que están acostumbrados a eso, y bueno, se puede utilizar y hacer un intercambio a otra interfase durante la noche, y como la ventaja que puede tener fugas, porque trata de comunicarse, es el mayor número de asincronías. Y esto puede, a su vez, puede ser náuseas, vómitos, salivación, pero los pacientes que están acostumbrados, que son crónicos, ya están habituados a este tipo de dispositivos. Otro que se ha visto mucho por las imágenes televisivas son estos helmet, que también conocido como escafandra. Se utilizan sobre todo en pacientes que han tenido a veces lesiones faciales, eh, comenzó a utilizarse o que necesitaban altas concentraciones de oxígeno. Esto puede ser tener un sistema de tubulador doble o simple, tubulador única, depende del tipo de aparato que utilicen para ventilar. A la entrada de sondas nasogástricas y otro tipo de catéteres, el paciente está de adentro, puede hablar, pero bueno, hace el ruido, es muy intolerable. No sé si creo que acá en la foto van a poder ver, creo que se van a usar incluso unos, no se ve, se van a hacer unos taponcitos para los oídos, porque justamente es bastante moto. Esto se ve más que todo en Europa, en donde en Italia nos han hecho los grandes estudios que van a ver cualquier bibliografía que siempre son italianos. Y ahora con la pandemia nos hemos sacado la duda que sí, nos usan en Italia más que todo. Como eh, al contrario de las otras que pueden tener lesiones cutáneas por un cúbito, no presentan ese tipo de lesiones, pero sí pueden tener problemas. A veces si no tienen un buen sellado, tiene mucha fuga. Sellado, en el caso esta no es igual que esta. Y otra cosa es que pueden tener lesiones del plexo si esto está muy ajustado. Y no olvides los taponcitos porque pueden tener lesiones en el oído. Bueno, otro tipo, vamos a hablar de los elementos ahora. Bueno, hago rápido, breve. Bueno, arneses, diferentes tipos para diferentes tipos de máscara y se nombra según los tipos de número de tiras, de 4 o de 5. En cuanto a las tubuladas, pueden ser tubuladas únicas o tubuladas dobles. Las únicas son los equipos que vemos acá, son equipos de flujo continuo. Acá como precaución, primero que tenga una válvula puerto exhalatorio o válvula de no reinhalación y evitar las presiones de PAP o si PAP menores a 4 para evitar la reinhalación de CO2. En cuanto a los filtros, estos están incorporados dentro de los equipos microprocesados, pues se le puede adicionar un filtro viral. En cuanto a los dispositivos expiratorios, estarían también dentro del circuito ventilatorio del paciente, encontramos los puertos exhalatorios, que se pueden encontrar tanto en la interfase o fuera de ella y permiten las fugas, o sea, exhalar el aire del paciente. La bola de seguridad, el guante de asfixia, solo que lo nombré un poco en esos codos naranjas, en las máscaras Total Face. Bueno, la esta misma desciende cuando el flujo es bajo o cuando se desconecta el respirador o deja de funcionar por algún problema, te permite el paciente exhalar por ahí. La válvula de antirregeneración o whisper se pueden adaptar al circuito ventilatorio cuando esto no cuente o queremos tener un puerto exhalatorio más porque no nos alcanza lo que tiene la mascarita. Y la válvula exhalatoria es lo que permite la salida del aire en el momento respiratorio. Acá tenemos un tipo de perficio de válvulas
puertos exhalatorios. Este es un whisper, ¿no? Un puerto de oxígeno, pero por ahí salía el aire expirado. También tenemos una válvula también, con la línea de presión, y bueno, válvula exhalatoria. Estas son las válvulas antiasfixia que están en estos codos, algo como una chapita de metal que eso que se cae en caso de que no haya flujo, permite la salida del aire. Y otro tipo de puerto exhalatorio que están en el codo de las caras oronasales. Bueno, acá viene la pregunta que siempre nos hacemos: ¿en dónde colocamos el oxígeno cuando tenemos equipo de flujo continuo? Bueno, acá en diferentes gráficas de modelos ABC, seguramente cada uno de nosotros lo experimentó diferente a todo esto, de colocando el oxígeno próximo al ventilador, quizás en un HMF que tenga un puerto de oxígeno, lo hemos conectado ahí, tratando de llevar el oxígeno al paciente, o lo hemos puesto entre medio, entre el ventilador y el whisper o puerto exhalatorio, o próximo a la máscara, incluso algunos más osados, directa a la máscara. Bueno, acá lo que va a variar es la entrega de la FIO2. Eso es lo que va a variar. Según algunos, está muy demostrado que colocarlo acá nos permite tener un reservorio de oxígeno, y cuando el paciente vaya inhalando, exhalando, tenemos siempre oxígeno que lo hemos entregado desde el flumíter. Otro le ponen entre la válvula exhalatoria y el ventilador. Esto lo más en consejo, según lo que te dice acá en este artículo, que se entrega una FIO2 más precisa que lo utilizado tanto en la entrada del equipo como próximo a la máscara. Bueno, algunas consideraciones cuando elegimos un ventilador para hacer ventilación mecánica no invasiva, aparte del tipo de paciente que vamos a atender, los requerimientos para el mismo, más o menos todos tienen las mismas consideraciones, ¿no? Primero, que pueden compensar las fugas, que tenga un ciclado y un trigger adaptados a los patrones ventilatorios del paciente, que se evite la regeneración del CO2, que proporcione un adecuado nivel de oxígeno, como vimos recién, en donde colocamos justamente el puerto, que permite un monitoreo. Si tiene pantalla gráfica sería mucho mejor para poder hacer el monitoreo de diferentes parámetros. Bueno, en cuanto a las alarmas, no voy a vender, pero así no ser molesta tampoco, sonidos ahora muy corta, con volúmenes muy altos, porque eso también va a tratar de tener de confort del paciente. Por ejemplo, un paciente que está y se conecta la alarma muy fuerte, se va a despertar y no va a tener un buen beneficio. Así como el tipo de equipo tiene que ser liviano, portátil, y si tiene batería externa, mejor. Y bueno, también bajo costo sobre todo. Bueno, después en cuanto a los ventiladores, lo que hablamos anteriormente, puede ser siempre de rama. Tenemos que asegurarnos que tenga un puerto exhalatorio para evitar la regeneración, o este sistema de válvula exhalatoria. El sistema de doble rama no tenemos ningún problema porque tiene una válvula exhalatoria. Este tipo de dispositivos de doble rama, este gráfico nos demuestra que se pueden ser utilizados con dispositivos de aerosol terapia. No así, no es aconsejable en circuitos de rama única. Vamos a hablar un poquito de modos ventilatorios. Como se han visto, los modos mandatorios controlados por volumen o presión son los mismos que se van a manejar mecánica no invasiva, con los mismos principios fisiológicos y fisiopatológicos. Acá sí, vamos a tener un modo que ya es un modo de este tipo de presión mecánica no invasiva, que es el BiPAP o el binivel, donde vamos a tener modos espontáneos por tiempo, según sea, le vamos a dar un soporte
al Yo ya le paciente. dije, pero a él no le Hola, interesa. hola. Solamente dice que están mal hechos los horarios, que están hechos a nuestra conveniencia Eh, y que él no prefiere. Carlos Martínez, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Bueno, acá estos modos, depende si el paciente tiene un driver respiratorio acorde, no creo que queremos dar un soporte, y tenemos un tiempo programado para a partir de la válvula exhalatoria, siempre evitando el trigger, evitando los autodisparos o los autociclados, y bueno, otros dispositivos ciclados por tiempo, el cual el paciente maneja tanto la frecuencia o el volumen, lo que queremos saber que tenga un tiempo acorde para abrir la válvula, quizás porque puede ser un mero muscular o algo que necesitamos manejar solamente el tiempo, menos utilizado. Bueno, poner en cuenta los modos espontáneos, tenemos algunos modos de presión de soporte con volumen asegurado, con volumen asegurado de forma proporcional, pero lo que es más importante es conocer el modo CPAP, que es el que vamos más a utilizar, como hablamos de porque de pulmón, postquirúrgicos, incluso de la emergencia, no vas a dar más de un apuro, empezar con un modo CPAP y después tomamos un B-level o usamos un modo mandatorio. Un segundito, salí de acá. Bueno, siguiendo un poquito con lo que hablamos recién con los ejemplos de los modos ventilatorios, lo podemos dividir en tres segmentos. Una parte que está de ventilación espontánea, que de la línea de tiempo, siempre a lo que nos está, igual que uno respira, con presión negativa, siempre por debajo del nivel de presión, con aspira positivo, y ahí vamos manejando nuestro ciclo ventilatorio. Cuando tenemos una presión positiva con el CPAP, te agregamos PIP. PIP es la CPAP. En este caso tiene 10 centímetros de agua, el paciente va respirando extrañamente, pero con niveles de PIP, o sea que esto se fue hacia acá arriba, y siempre va a tener un soporte de apertura alveolar, a menos funciona con esta PIP, y el paciente va ventilando por encima y por debajo de ese nivel de PIP. Ya cuando tenemos niveles bien nivelados, o en el caso del BIPAP, tenemos una presión de EPAP o de PIP, que ya es de 12, toma la línea. Y bueno, y por esto tenemos la presión de soporte que vamos dando. El paciente puede hacer algunos tipos de esfuerzos inspiratorios, pero siempre el ventilador le va a tener el soporte ventilatorio para disminuir la carga umbral y disminuir la carga de los músculos respiratorios. Tenemos que tener en cuenta los respiradores mecánicos de terapia intensiva, los microprocesados, que tienen modo mención mecánica no invasiva, es que cuando dice, fijaros bien en el gráfico, en caso de 20 de agua, tenemos 22 porque arrancamos sobre 12 de PIP, presión soporte de 12, pero el IPAP es la suma de los dos. Tanto el IPAP como presión soporte es el IPAP. O sea, hay que tener cuidado justamente con eso y también estar vigilando cuánto volumen estamos entregando al paciente. Bueno, la presión mecánica no invasiva en situación aguda debe ser manejado por personal experimentado, entrenado, en la unidad donde el paciente está suficientemente monitorizado. Esto es como la presión mecánica invasiva o la que no hacer el alto flujo. No que yo lo intubo y me voy, 500, 5 de PIB, 16 de frecuencia, fío el 100, me voy. No, esto es lo mismo. Incluso la ventilación mecánica no invasiva requiere un control más estricto y estar bedside. Entonces ahí lo vamos controlando los diferentes parámetros, la tolerancia y siempre hay que estar muy de cerca. Entonces, ¿cómo aplicamos el BNI en las primeras horas? Eso lo tenemos recién hice de introducción. Primero hay que explicar al paciente que se le va a realizar, para poder estar de acuerdo o no.
Si está de acuerdo, hay que buscar la selección de la interfase más apropiada para su rostro, para necesidades de lo que queremos hacer. Le podemos iniciar con presiones subóptimas y un setting de alarma más suave. Que el paciente tenga su máscara, la tenga él mismo, que vaya sintiendo el flujo, la presión que le va entregando el ventilador, para después empezar a ajustar el arnés, evitando las fugas excesivas, pero sin apretar demasiado y lastimar, que sea intolerable para el paciente. Después debemos determinar la FiO2 con el objetivo de saturar mayor a 90%, y después establecer presiones y alarmas en base a objetivos terapéuticos. Hablamos de la presión de soporte y la EPAP o la CPAP. Pues ahí lo que buscamos es lo que tenemos que ir programando. Bueno, en cuanto al monitoreo, ya pusimos la máscara, explicamos el procedimiento, le pusimos la máscara, ajustamos las alarmas, es el monitoreo. Entonces hay que estar ahí, cerca del paciente, viendo otro y volviendo al paciente, viendo otro y volviendo. Siempre estar monitorizando todo. Momento fisiológico, que vamos siempre a la terapia intensiva, emergencias, es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y todo cualquier tipo de clínico de disconfort e intolerancia a la terapéutica. Después, bueno, monitorizar la parte de intercambio gaseoso, la saturación, si tomamos sangre a la hora. Como decimos a la hora, no a la hora que le puse la máscara, sino a la hora que ya se adaptó a la ventilación mecánica no invasiva, de confortable, cómodo, satura mayor a 90, no se lo ve taquimneico, se lo ve justamente muy adaptado con ahorita, y ahí sacar la primera muestra de gases para saber cuándo tenemos de PAFI. Y después acá cada 4 a 6 horas, pero según tolerancia, por eso también persigue objetivos terapéuticos. Y después debemos evaluar la respuesta a lo que estamos haciendo. Y como siempre, no retrasar la intubación orotraqueal. ¿Qué complicaciones podemos tener con la intervención mecánica no invasiva? Bueno, aquellos relacionados a la mascarilla, que dijimos claustrofobia con ser más grande, o el caso de mucha barba, o falta de dentadura, o la nariz muy larga, no se va a adaptar y seguramente no va a fallar la terapéutica. Con lo consiguiente, aumento de las fugas, con lesiones en los ojos, obstrucción nasal, sequedad, irritación ocular, y bueno, algunas situaciones raras, pero bueno, puede pasar a tener un neumotórax, o pacientes que se pueden negar a broncoaspirar. Bueno, acá hay otro caso, que es el monitoreo de pacientes mecánica no invasiva domiciliaria. Bueno, acá lo que podemos hacer acá es controlar qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué buscamos con esta terapéutica en domicilio? Bueno, aumentar la duración y calidad del sueño en caso de los SAOS o hipopnea obstructiva del sueño. Mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Mejorar el estado funcional y aumentar la supervivencia y monitorizar el tratamiento. Perdón. En el caso de los EPOC, por ejemplo, neuromusculares, eso es lo que buscamos en el domicilio. Y detectar precozmente y tratar cualquier exacerbación aguda de la enfermedad primaria. Así también evitando que esto progrese, pero en ningún caso debemos retrasar el traslado hospitalario de mediar las complicaciones. ¿Cuáles son los factores predictores de respuesta a la intervención mecánica no invasiva? ¿De éxito y de fallo? De éxito, bueno, es el equilibrio del ácido base, del CO2, el pH. Después de una hora de instaurado el procedimiento, que haya cambios la frecuencia respiratoria con la descarga de los músculos respiratorios, de la oxigenación del pH, y siempre que, bueno, con el nivel adecuado de conciencia, me refiero a que no haya un deterioro del mismo. El predictor de fallo, bueno,
aumento de las secreciones respiratorias, por más que sea una comunicación relativa, si hay aumento de las mismas, o una neumonía después de, digamos que evidencia C, entonces ahí tenemos que tener vigilancia. Ya si hay alteración del nivel de conciencia, ya hay que suspenderlo, ya es un fallo. Y un mal estado nutricional, tenemos unos músculos en desventaja para afrontar una terapéutica, en caso de pacientes desnutridos, ¿no? Criterios de retirada e interrupción de la terapéutica. De retirada, como siempre, monitoreo clínico y estabilidad de parámetros, frecuencia respiratoria menor a 24, cardíaca menor a 110, saturando mayor al 90% con FIO menor a 4 litros por minuto en caso de los equipos que sufren continuo conectados a Flumiter, pero con una FIO2 menor al de 5, cuando tengamos un equipo, por ejemplo, de microprocesado, o un equipo de BNI con más tecnología que nos permite tener un chequeo de la FIO2 entregado al paciente. Y un pH mayor a 7.35 o estabilidad del equilibrio estado óseo-base. Criterio de interrupción de la terapéutica, lo que venimos nombrando anteriormente. Deterioro de estado general, deterioro de estado isométrico, neumotórax, aumento de las secreciones que no, con requerimiento de aspiraciones menor a 2 horas, erosiones nasales, ahí podemos hacer un cambio de interfase, no es tolerado ya, intubar, intolerancia o fallo o demasiadas sincronías con el ventilador, quizás por excitación, por mala tolerancia, disconfort, ya es fallo, ya no hay que retrasar la intubación, o una alteración del nivel de conciencia. Bueno, acá, sobre todo, unas generalidades para cualquier tipo de lo podemos decir, de uso de la modulación mecánica neuronal. Vamos a hacer algunas consideraciones especiales para COVID, que es lo que estamos viendo actualmente. Este es el modelo 2020. Bueno, siempre utilizando las medidas de seguridad para el personal de salud. Equipo de protección personal, nivel 3, ventilación con presión negativa, que no todos lados hay, sino bien ventilada. Filtros viral bacteriano y HMF, los dispositivos. Pues se puede utilizar una escala de Accord. Como sabemos que la mediación con un canal nasal de alto flujo utilizamos el índice de ROX, acá podemos hacerle el índice de Accord. Y como siempre, no retrasar la intubación orotraqueal. Acá unos filtros virobacterianos y con HMF, con electrostáticos o filtros CEPA. Eso tenemos que utilizar en todos los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva con paciente COVID. Acá el índice Accord que se ha utilizado. Y bueno, dice que después de una hora de BNI con una Accord mayor a 5 es criterio de falla y intubación orotraqueal. El paciente no va a mejorar. ¿Qué toma acá? Unos parámetros de frecuencia cardíaca, pH, escala de coma, de PAFI y frecuencia respiratoria. Si el puntaje de todo esto es mayor a 5, ya es criterio de falla. Pero nunca debemos olvidar la clínica. La clínica del paciente es fundamental, igual que la carga solar de alto flujo. Por eso algunos no usan Accord y usan índice de ROX, aunque este ROX está validado para carga solar de alto flujo, pero bueno, si no tenemos tanta gasometría, podemos usar la SAFI y sacar la SAFI, la frecuencia respiratoria, un monitoreo cardíaco. Podemos tener también la clínica del paciente en cuanto a la tolerancia, el confort y estado de alerta, también no hace falta sacar tantos gases. Bueno, en cuanto a dispositivos de rama única,
como dijimos anteriormente, filtro y HMF. El equipo ya armado de un circuito, un respirador, esto viene ahí, acá estaría el equipito, y siempre colocar un HMF próximo a la máscara del paciente, y el accelatorio, puesto accelatorio, colocar un filtro de alta eficiencia. Acá otro modelo, esto con una máscara para el respirador, pero o sea, una rama única, han utilizado un whisper y han utilizado un HMF. Otro de doble rama, también, como el respirador, igual que el respi. Utilizar filtros en las dos ramas. Y si no se tiene, no se cuenta con tanto material, por lo menos en la expiratoria. Otro modelo en helmet, también un filtro. Bueno, yo sé que el tema era bastante largo, aplicar generalidades y del uso de la acción mecánica no invasiva. Vamos a dejar las preguntas para hacer un resumen. No traje ningún caso hipotético, lo podemos ir hablando con los participantes. Y como siempre, muchas gracias por su atención y por la invitación de doctora Oñate y su equipo. Bueno, quedo disponible para las preguntas. ¿Cómo está, Maestra? Bueno, agradecidos con ustedes por la participación. No sé si de parte de las personas que están conectadas desean hacer alguna pregunta sobre el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Un poquito esto de aquí es un procedimiento que utilizamos frecuentemente en nuestras áreas. Debemos conocer lo que claramente nos indicó el licenciado Martín, las interfaces, las frecuencias, el tipo de máscara que podemos utilizar en las personas y bueno, y el modo en este sentido. No andamos casi mucho en eso, pero es lo que debemos conocer, ¿no? Y siempre recordarles de que la ventilación mecánica no invasiva es una etapa previa a la ventilación mecánica invasiva. Siempre el paciente debe estar despierto, colaborador, reactivo, y uno de sus objetivos es disminuir el trabajo respiratorio y la oxigenación en este tipo de pacientes. Hay ciertas patologías que lo utilizamos de cajón, como ahora en cardiología, el edema agudo de pulmón, es una de las indicaciones clase A para este tipo de ayuda o soporte, ¿no? En pacientes oncológicos que tienen neumonía, podría utilizarse, pero como indicó claramente el licenciado Luján, el uso de la ventilación mecánica no invasiva no debe retrasar la ventilación mecánica invasiva porque esto aumenta la mortalidad. Siempre cuando coloquemos un ventilador no invasivo, estar al pie a la cabecera del paciente para controlar sus signos vitales, su frecuencia, su saturación, su estado neurológico y su estado hemodinámico. Si no hay una mejoría sustancial con controles gasométricos o hay un desequilibrio persistente de estas alteraciones, no hay que darse más vueltas. Lo más probable es que este paciente necesite una ventilación mecánica invasiva. Y algo que, bueno, regresando un poquito de lo que usted habló, sobre el casco de helmet, sí. Generalmente la experiencia que usted tiene que allá en Argentina, ¿con qué frecuencia utilizaban el casco de helmet? Porque recordándole acá que en Ecuador es raro que utilicemos un casco de helmet. ¿Qué le digo? Utilizamos 100 igual, pacientes BNI y un paciente igual, doc. helmet, ¿sí? O sea, incluso ni siquiera hay en sitios. No, poco, lo hemos usado poco porque no contamos con esos dispositivos. Yo he trabajado en varios lugares y en una sola usáis. Incluso creo que lo usamos porque no teníamos otro tipo de máscara. Ahora los colegas ahí en un hospital de Buenos Aires han hecho un equipo de ventilación mecánica no invasiva en COVID y están usando unos helmets, pero creo que esos helmets no son producto nacional, pero lo han utilizado según ellos con buenos resultados. Pero se han preparado para eso, pero justamente no es una interfase que
que abunde las terapias intensivas, te podría decir que en ningún hospital, sea público o privado. O sea que la experiencia es poca porque está mucho en América incluso. Eso siempre los estudios que ustedes van a encontrar siempre son basados en estudios y en secuencia de casos y todo. Ok, listo. Bueno, si no tenemos preguntas por parte del público, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. David, yo tengo una inquietud. Ok. Sí, sí. David. Dale. Una pregunta. Para Martín. Bueno, primero felicitándote, Martín, creo que estuvo muy buena tu charla. Martín, haciendo referencia a lo que hacías con notación de la utilización del BNI en pacientes con COVID-19, en primera instancia, cuando recién empezó el tema de la pandemia, esta situación, pues bueno, omitíamos el tema del uso del BNI debido a la gran dispersión de aerosoles en relación al uso de la misma, procurando pues evitar la contaminación masiva. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algo novedoso, algo nuevo con respecto a lo que más antes creíamos? Sí, todo eso ha cambiado, ¿no? Las charlas que he presenciado de justo mucha gente de Argentina, de Chile, sobre todo que en Chile están utilizando muchísimo la versión mecánica no invasiva, es que si hay poca fuga, hay bajo riesgo. Y como resalté al principio, siempre contar con equipos adecuados. Y no ha habido mayores complicaciones. O sea que, igual lo mismo con la cadena de alto flujo, no usarla porque realiza mucha evasión de partículas contaminantes y ahora se está utilizando en las unidades. O sea que lo que se ha demostrado es que no hay mayor riesgo. También, obviamente, que también hay que controlar las presiones que uno utiliza, ¿no? Si usamos una EPAP 22, quizá tener mayor presión si no vigilas bien al paciente. Por eso recalqué de elegir adecuadamente la interfase, ajustar, monitorizar al paciente y evitar las fugas excesivas. Lo que se ha demostrado justamente que es una terapéutica válida, utilizarla y es segura. Listo, máster. No sé si, Dieguito, tengas alguna otra pregunta. No sé si las personas participantes tengan alguna pregunta. Si no, damos por terminado la sesión del día de hoy, agradeciendo la presencia del licenciado Martín, siempre colaborando con el grupo BEMEC y Cardiocrítico Group. Y recordándoles que el día lunes vamos a conectarnos un poquito más temprano para avanzar la charla que el día de hoy no la pudimos ver, sobre qué es de desequilibrio ácido-base. Y las dos charlas que tenemos es, por supuesto, el día lunes, ¿no? Entonces, cerramos el día de hoy y agradeciendo su participación. Hemos terminado la primera semana de este evento y bueno, esperando de que lo impartido aquí sea aplicado en su práctica diaria, ¿no? Máster Martín, gracias. Dieguito, a todos que Muchas tengan una gracias, bonita buenas noches noche. para todos. Es muy amable.